había quedado pendiente una pregunta que yo le había hecho a Erika. Contanos, Erika. Sería la función fática, Muy bien, ¿por qué? porque no busca transmitir información nueva, Ujú. sino que busca comprobar que el canal eh, esté funcionando correctamente, ya sea em, el canal audio o video. Muy bien, exactamente eso. Les repito a todos cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. Espero que estén viendo el esquema de comunicación. Esperen un poquito, ahí ya sale. Yo le decía a Erika que yo, como profesor, había emitido un mensaje y ese mensaje era: ¿me ves bien? ¿Se escucha? ¿Estás entendiendo lo que te digo? El receptor era Erika, el canal o medio es este canal audiovisual que estamos usando hoy, el Zoom. En todo caso es mi voz y el oído de ella. Ese es el canal a través del cual se transmite el mensaje en este caso. El referente o tema era sobre el funcionamiento del canal o sobre el funcionamiento del Zoom, si quieren. Y el código de lenguaje compartido que tenemos es la lengua castellana, el español. Yo no se lo pregunté en hebreo, se lo pregunté en español, por eso ella me entendió. Jacobson dice que las funciones del lenguaje tienen que ver con en qué se centra el mensaje que da el emisor. En este caso, miren el mapita, el mensaje que yo di no se centró en la función expresiva porque yo no conté cómo me siento o lo que pienso o lo que opino. No se centró en el mensaje mismo porque yo no busqué la función poética de generar belleza en ese mensaje. No buscó convencerla a ella ni darle una orden, por eso no es la función apelativa que se centra en el receptor, en Erika en este caso. No buscó informar algo, que sería la función referencial o informativa, que allí la tienen en el referente o el tema. Este mensaje que yo emití para Erika no buscó reflexionar sobre el lenguaje mismo. Yo no di una definición de diccionario sobre algún término, no dije para qué se usa la coma o cuándo va tilde, sobre las normas del lenguaje. Por lo tanto, no es la función metalingüística que está allá abajo, pero sí este mensaje emitido por mí para Erika buscaba hablar sobre el funcionamiento del canal o medio que está ahí arriba y es la función fática. Comprobar si estaba funcionando bien el Zoom, si ella me veía, si me escuchaba. Cada mensaje que se emite para chequear el funcionamiento del canal o medio se dice que tiene una función fática del lenguaje. Yo les decía, ustedes pueden encontrar todas las funciones del lenguaje en cada uno de los mensajes, pero hay una que se privilegia claramente y que surge como la más importante y en este caso es la fática. Así que muy bien, Erika, esto les va a quedar a ustedes para que lo puedan analizar bien porque el trabajo práctico que se viene ahora pide que identifiquen algunas funciones del lenguaje. Al menos cuatro, dice la consigna, sobre otro tema que voy a compartir ahora para mostrarles rápidamente, que es mucho más entretenido y que tiene que ver con la narrativa policial. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera parte de esta materia nosotros habíamos hablado sobre los tipos de texto, sobre los géneros discursivos? Habíamos hablado de que un autor que se llama Mijail Bakhtin hablaba de que dependiendo del tema de cada texto o cada pieza comunicacional había distintos géneros. Yo les decía, si los textos o las piezas comunicacionales tienen que ver con la realidad, estamos hablando de periodismo, y si tienen que ver con
hechos ficticios o inventados, estamos hablando de textos literarios, de literatura. No sé si lo recuerdan, después lo podemos llegar a repasar, pero cuando arrancamos por ahí, podemos hablar de lo siguiente. ¿Qué es la narrativa policial? Es un tipo de texto o un subgénero de la literatura que nació con la novela policial, también llamada novela negra, y que consta en relatar la investigación de un hecho criminal y la participación de sus protagonistas, por lo general ficcionales. Quizás ustedes no están viendo todo lo que dice acá, voy a intentar que lo vean mejor para un poquito. Está azul. ¿Qué, Clau? Perdón, está ladrando. Te escucho, te escucho. Decime qué es lo que ustedes ven como compartido. El Word que dice narrativa policial y la definición, y Perfecto, dice non-ficción. perfecto. Eso quería que vieran. Lo voy a poner más chico para que no se corte. Lo están viendo cortado, ¿no? A ver, voy a tener que achicar un poquito. Bueno, tengo un ejemplo muy lindo para ustedes que ya les voy a mostrar. Mientras tanto, vamos achicando el texto. ¿Se lee ahí? ¿Alcanzan a leer todo? Sí, dice Claudia. Listo. Sí, profesor. Muy bien, retomo. La narrativa policial. La narrativa policial es un subgénero literario que nació con la novela policial o novela negra y consiste en relatar la investigación de un hecho criminal, generalmente es un asesinato, y la participación de sus protagonistas, por lo general ficcionales, es decir, no pasó, de mentira, literatura. Además de la novela, puede abarcar el cuento o el relato policial, es decir, textos más cortos que también son del subgénero literario narrativa policial. ¿Qué es la non-fiction? Yo tengo un libro acá que, bueno, no sé si lo van a ver porque justo estoy compartiendo pantalla, pero el que me pueda ver ahí chiquitito, estoy mostrando un libro, después se lo voy a volver a mostrar, y que habla de un caso en particular, non-fiction. ¿Qué será? El caso de A Sangre Fría, novela que el escritor y periodista estadounidense Truman Capote publicó en 1966, marcó un antes y un después en la literatura mundial porque inauguró un género, la novela policial de no ficción o non-fiction, ya que no se estaban narrando hechos ficticios, sino reales. Era la primera vez que se escribía una novela sobre hechos que no eran ficción, sino que efectivamente habían sucedido. ¿Qué es lo que el tipo estaba haciendo? Estaba haciendo literatura y periodismo al mismo tiempo. Eso pasó por primera vez en 1966 con este libro, A Sangre Fría, novela de Truman Capote, que también es periodismo porque es real. Este género, también llamado periodismo narrativo o periodismo literario, consiste en que el periodista utiliza los recursos de la literatura para generar bellas obras escritas sobre sucesos totalmente verídicos, las que incluyen detalles precisos que se obtienen de una profunda investigación periodística. Lo hizo también Rodolfo Walsh, a esto del periodismo narrativo acá en Argentina, pero el que lo inauguró a nivel internacional fue Truman Capote con esta novela que ahora les voy a mostrar. Dejo de compartir, espero que se vea. Hay un libro. A Sangre Fría. Yo les voy a contar muy rápidamente que A Sangre Fría, Truman Capote venía escribiendo novelas. También era periodista, ejercía
oficio de periodista y publicaba distintos textos en distintos lados que tenían que ver con investigaciones periodísticas, ¿no? Pero es la primera vez que el tipo, en formato de novela, cuenta una historia real, una historia periodística. Trata sobre un pequeño pueblo que se llama Holocomb, en Kansas, en Estados Unidos, un pueblo granjero de muy pocos habitantes, 200 y pico de habitantes, un pueblito, digamos, en el que se dedicaban principalmente a la agricultura, a la ganadería, en el que un día un hecho conmociona a toda la localidad porque dos asesinos que habían estado, se habían conocido en la cárcel porque habían estado presos por otros hechos, organizan y dan un atraco en ese pueblo y matan a 4 integrantes de una familia, los Clutter, familia de granjeros con dinero, por supuesto con un móvil económico. Voy a leer muy rápidamente de qué trata esta novela, que ya se las conté. Dice A sangre fría de Truman Capote. El pueblo de Holocomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas. Una solitaria, una zona solitaria, perdón, que otros habitantes de Kansas llaman allá. A partir de esta localización precisa, Truman Capote captura al lector en una historia apasionante e inaugura, como él mismo proclama, un género. La historia de la que los 4 integrantes de la familia Clute resultaron salvajemente asesinados en su casa, una tragedia que se enlaza con el linchamiento de Dick Hickok y Perry Smith 5 años, 4 meses y 19 días más tarde. El género, la non-fiction novel, una genial combinación de los elementos clave de los oficios de escritor y periodista. Con eficacia pionera, Capote siguió paso a paso la vida del pequeño pueblo de Holocomb y concentró su atención en los criminales. Curiosamente, ese trabajo de investigación lo convirtió en el biógrafo de una sociedad. Como escribió Frederick Carl, el caso Cutter fue seguramente el primero de los numerosos crímenes horribles, aquellos asesinatos masivos que acompañaron a los asesinatos políticos, y quizá por primera vez Capote percibió cómo una sociedad se definía a sí misma en relación con sus crímenes, con su capacidad para asesinar. Dice la contratapa de este libro, que se los recomiendo, pero es gordo. Es una novela, pero a la vez, más allá de ser literatura y ser una novela, son hechos reales, por lo tanto es un ejercicio de periodismo también, es periodismo literario o este nuevo género de non-fiction, es decir, significa no es ficción, es realidad, y se puede definir de todas estas formas que yo les decía recién. Periodismo narrativo, periodismo literario, non-fiction o el híbrido entre periodismo y literatura. Recordarán ustedes que yo antes les decía que cada vez que había un texto o una pieza comunicacional, la diferencia estaba en que si era verdad o era ficción. Si era verdad, estamos hablando de periodismo, si era ficción, estamos hablando de literatura. Acá se mezclan ambas. El periodismo le pide prestada a la literatura sus recursos, por ejemplo, la descripción con una función poética del lenguaje, las comparaciones, las metáforas, etcétera, para hacer un texto bello, pero que no deja de ser real. Eh, Ahí se inauguró el género y muchísimos escritores, después hicieron no ficción. En Argentina tenemos muchos. Yo les dije Rodolfo Walsh, por ejemplo, pero una entrerriana es Selva Almada. Ella escribió una novela que se llama Chicas Muertas y que es absolutamente real. Es periodismo narrativo, es periodismo y literatura a la vez, porque habla de 3 femicidios ocurridos en Entre Ríos, por si lo quieren también como ejemplo. Pero cuando hablamos, Elías, ¿te puedo hacer una pregunta, profesor? ¿cómo no? ¿Cuál fue el último libro que leíste? Y lo mismo le preguntaría a los chicos. Uf, tendría que pensar un rato, pero el Yo último, te digo lo que yo estoy leyendo ahora. a ver, Tengo varios. Este es de Stephen King, se llama Mientras escribo. Y es todas las herramientas necesarias que este autor encontró para escribir o sobre el oficio de escribir.
Pocas veces un libro sobre el oficio de escribir ha resultado tan clarificador, útil y revelador. Esto me lo recomendaron en un taller de escritura que dio Fabián Reato, ex director ahora de la editorial Entre Ríos, y está muy bueno para los que quieren aprender a escribir, o a los que les gusta escribir, o a los que les gusta hacer textos y demás. Esto está bueno. Herramientas necesarias para escribir. Y encontré un libro que, que, que lo encontré me pareció gracioso, por eso lo compré, que se llama Filosofía como nunca la viste. Y es un libro en el que, se repasa toda la historia de la filosofía, desde Platón hasta la Escuela de Chicago y Sigmund Bauman, lo que piensa cada uno, cuáles son las características que tiene el pensamiento de cada uno de los autores, que yo les mencionaba recién. Y como compré este libro, me regalaron uno que se llama Los mejores cuentos de terror. Está Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Horacio Quiroga, Mary Shelley, Guy de Maupassant, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. Después les voy a comentar qué tal están estos dos. Pero quería saberlo para que también en algún momento los chicos nos cuenten si están leyendo algún libro últimamente. Bueno, estaba pensando mientras vos hablabas que sí, el último que leí fue este, A Sangre Fría de Truman Capote, porque lo estaba releyendo anoche justamente para preparar la clase de hoy. Así que es el último que leí con seguridad porque lo leí a la madrugada. No lo leí entero, leí hasta la primera parte, hasta que me dio sueño, pero bueno, lo tengo leído de cuando era más joven. Volvamos al tema. El tema es entonces la narrativa policial, es decir, el subgénero literario que habla ya sea con hechos de ficción o con hechos reales, como este caso de la non-fiction, sobre crímenes. Y ahora viene el trabajo práctico número 6, que yo se los voy a colgar el 31 de julio, pero ya se los muestro, les digo de qué trata para que vayan teniendo más tiempo, porque no es fácil. Al punto 3 lo vamos a dejar de lado porque no llegamos a dar este tema hoy, pero los puntos 1, 2 y 4 sí hay que hacerlos. Hay que elegir una obra o pieza comunicacional del género literario policial y leerla. Puede ser una novela, un cuento o relato, ya sea ficcional o real. ¿Qué autores hay? Miles. Yo quiero que ustedes investiguen y nos propongan a nosotros a ver qué autor raro quizás pueden traer o algún clásico. Se me ocurre Agatha Christie, por ejemplo, tiene muchas novelas que son policiales. Edgar Allan Poe, que lo nombró recién Claudia, tiene cuentos que son policiales. Y así hay muchísimos otros autores, pero no quiero nombrar más para que ustedes investiguen, busquen y elijan aquel texto policial de la literatura, ya sea ficcional o real, que quieren proponer para este trabajo práctico. Cada uno elige un texto, puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser un relato, y van a responder los puntos 1, 2 y 4, porque al 3 no llegamos. Presentar una breve ficha bibliográfica, es decir, al menos contarnos título, autor, año y lugar de edición. Nos pueden contar la cantidad de páginas, nos pueden contar lo que quieran, pero al menos tiene que estar el título, el autor, el año y lugar de edición. Por ejemplo, yo les dije A Sangre Fría, Truman Capote, en el año 66, se editó por primera vez en Nueva York, por ejemplo. El punto número 2, extraer al menos 4 partes de ese texto que eligieron, donde se privilegien distintas funciones del lenguaje. Para eso van a tener que usar el material que yo les voy a subir a la plataforma para ver claramente qué son esas funciones del lenguaje, como hablábamos recién en un ejemplo con Erika. Indicar de qué función del lenguaje se trataba en cada caso. Ustedes van a sacar una partecita del texto en donde diga, por ejemplo, a ver, yo abro este Truman Capote en cualquier lado y dice, y Perry, rasgueando su guitarra, cantó con voz ronca, un poco velada,
una canción de las montañas Smoky. En este mundo, hoy, mientras estamos vivos, algunos dicen de nosotros lo peor que pueden decir, pero cuando estamos muertos y dentro de nuestras cajas, vendrán a deslizar flores en nuestra mano. ¿Querrías tú darme flores ahora mientras aún estoy viviendo? Una parte cualquiera del texto. Esta es función poética del lenguaje. Ustedes cuando vean la bibliografía, el material que yo les voy a subir, tienen que detectar y contarnos, sacar una partecita para función referencial, una partecita para función poética, otra partecita para, ya les voy a mostrar el mapita, al menos cuatro. Las funciones del lenguaje son seis, al menos cuatro nos tiene que decir cuál se privilegian esas partecitas que ustedes extraen. Y el último punto dice exponga en clase y en vivo, como ya lo hemos hecho, el argumento de la pieza elegida. Es decir, de qué trata el texto leído. Y ahí vamos a agregar, yo igual esta consigna la voy a subir el 31 de julio, que es la clase asincrónica que viene. En esa exposición tienen que sí o sí leer una parte del texto, así como yo les leí hoy. Es decir, pasando en limpio, tienen que elegir una pieza comunicacional del género literario policial y leerla. Puede ser una novela, un cuento, un relato. Puede ser ficción o puede ser realidad. ¿Puede Y ser algún libro periodístico, por ejemplo, que hable sobre policial? no, tiene que ser una pieza Literario. del género literario policial, que a su Ujú. vez, si son hechos reales, se llama non-fiction. Por ejemplo, Chicas Muertas, por ejemplo, A Sangre Fría. Eh, Tienen que presentar estos tres puntos que dijimos: la información básica, la ficha bibliográfica, que dice el título, el autor, el año, el lugar de edición. Otro punto en donde ustedes extraen cuatro partecitas, donde se privilegian distintas funciones del lenguaje. Para eso hay que medianamente estudiar el cuadrito que yo les estaba presentando y que van a tener a disposición. Y finalmente, exponer en clase y en vivo de qué trata ese texto que ustedes eligieron. Muy simple, cortito, ¿Hay breve. Esto hay alguna lista de autores que vos sugieras o puede ser libre esto? no, no, lo dije recién. Prefiero que ellos busquen y se informen, que haya una búsqueda. Bien. Muy rápidamente, ya dijimos Truman Capote, dijimos Edgar Allan Poe, dijimos Agatha Christie. Hay muchos autores que escriben policial. Género literario policial. Novela, cuento, relato. Esta consigna les va a quedar, por supuesto, va a estar subida. Va a estar subida el 31 de julio y a partir del 31 de julio ya pueden subir los archivos con las respuestas hasta el 7 de agosto, que es nuestra primera clase siguiente, que vamos a estar nuevamente encontrándonos acá a través del Zoom y ya va a haber exposiciones. En esa clase vamos a preguntar por los primeros puntos. Por ejemplo, vamos a pedir que alguien responda al punto número 2 de manera azarosa. A ver vos, Claudia, contanos qué parte sacaste y qué funciones del lenguaje se privilegian ahí. Y si llegamos, también van a exponer ya los primeros. Vamos a tener varias clases seguidas para que expongan y nos cuenten. Esto es muy simple, ¿eh? Contarnos, che, yo elegí A Sangre Fría de Truman Capote, la historia trata sobre, y contar rápidamente de qué trata el cuento, la novela o el relato. Que vamos a estar evaluando ahí, exposición audiovisual y por supuesto que hayan sabido jerarquizar la información, resumirla. Eh, Básicamente es eso, y no se olviden que en el momento de exponer, sí o sí tienen que leer una partecita que hayan elegido y que les sirva justamente para exponer. Ustedes pueden decir, por ejemplo, uno de los personajes, llamado John, es muy divertido, por ejemplo, en un momento del libro dice, y ahí leen. Eh, ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien no entendió lo que hay que hacer? Vamos, chicos, Yo mientras, preguntas.
Yo mientras estoy compartiendo, Esto lo vas a dejar también, ¿no? Sí, sí, todo. todo, ok. Acá, en este cuadrito que ustedes están viendo, está la clave de lo que tienen que hacer. Tienen que sacar Ujú. 4 partecitas del texto que eligieron, alguna en la que se privilegie la función expresiva. ¿Qué va a decir esa partecita, por ejemplo? Ese día me sentía de mucho mal humor. Listo. Con esa partecita me sirve para decir que ese mensaje privilegia la función expresiva, porque se centra en el emisor, en lo que siente el emisor. Van a sacar otra partecita que sea bella, que esté escrita en un lenguaje que busque causar belleza, y ahí van a poner, acá se privilegia la función poética. Van a sacar otra partecita en la que se le dé una orden al receptor o se lo busque convencer de algo. Por ejemplo, yo le dije a Perry, pasame ese ladrillo. Sacan esa partecita del texto que ustedes eligieron y dicen, acá se privilegia la función apelativa. Y así. No tienen que poner las 6, tienen que elegir 4, las que encuentren en su texto, porque no están todas siempre. La metalingüística puede ser más difícil, la fática puede ser más difícil, pero las otras 4 son muy fáciles de encontrar. Tienen en la definición de cada una de las funciones del lenguaje ejemplos en lo que yo les voy a dar. En cada una de las definiciones hay varios ejemplos para que se entienda bien. Pero lo más importante, sin dudas, va a ser la exposición que ustedes hagan de la historia que han elegido. Contarnos de qué se trata. ¿Quién es el autor? ¿En qué año lo escribió? ¿Qué tipo de texto es? Si es una novela, si es un cuento. ¿Y de qué va? No se olviden de que tienen que seleccionar una partecita que tienen que leer en esa exposición. Muy bien, eso es todo. Clau, fíjate bien los nombres a ver si te faltó alguien para la asistencia, porque puede haber alguno que se haya sumado. Eh, no, los tengo todos anotados. Lo que pasa es que hay gente que entra y sale. Hay algunos que entraron en la primera parte y otros que entraron en la primera y en la segunda no. Bueno, te leo rápido a ver si faltó alguno. Espinosa, ¿Cómo? te leo rápido para que vos cheques. Espinosa Alexis. No, si yo tengo todo anotado, quédate tranquilo. Ah, bueno. Tengo todo anotado. De la primera hora y de la segunda hora. Bueno, acá son 20. Listo. Ajá. Habrá uno o dos que entraron y salieron y ya los tengo anotados a todos. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer Bueno, alguna consulta, preguntar algo? El tema al que no llegamos a dar hoy, porque me di cuenta que no íbamos a poder hablar de la consigna, sino es el de secuencias narrativas. La vamos a ver más adelante. Yo lo voy a sacar de la consigna porque eso estaba en la consigna del trabajo práctico. Es decir, que era más complicado y se salvaron, pero es un tema que podemos ver más adelante tranquilamente. Ahora, no demoren en investigar qué hay de narrativa policial, qué textos de narrativa policial hay. Cualquier mm, duda acerca de si lo pueden elegir o no para este trabajo práctico, nos consultan en el grupo o lo consultan para que lo vean todos, también no hay problema. Así tratamos de no repetir textos. Si alguno repite, no pasa nada, pero nos cuentan, sino qué posibilidades tuvieron. Por ejemplo, estoy en duda entre esta novela o este cuento. ¿Qué me recomiendan ustedes? Y nosotros los podemos guiar. Pero la idea es que ahora se pongan a bucear en internet o en alguna biblioteca o en donde quieran, qué novelas, cuentos y relatos policiales hay dando vuelta para que elijan alguno para hacer este trabajo práctico. Muy bien, eso es todo por hoy. Claudita, ¿quieres decir algo? no, 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 reiterarles a los que no escucharon antes que muy pronto vamos a tener una charla con Sebastián Domenech, que es un periodista de TN, que prometió sentarse con nosotros a comentarnos su experiencia acerca de la relación periodista-policía, policía-comunidad y demás, por lo menos en el trabajo que él realiza desde el canal Todo Noticias. Y después cuando tengamos y confirmemos la fecha, le vamos a anticipar
a ustedes para que no falten y que puedan tener un intercambio interesante con él, que es un periodista de trayectoria muy importante. Muy bien. Bueno, tendrán entonces el 31, que es el siguiente jueves, 31 de julio, la consigna subida y a partir de ahí ya pueden empezar a colgar las respuestas, los archivos, una semana hasta el 7. Y ese 7 ya tenemos la próxima clase sincrónica. Así que muchas gracias a todas y a todos por su atención Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Adiós. bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, profes. Adiós, que la pasen bien. Nos encontramos.